Hola, bienvenidos de nuevo. Regresamos de este receso a nuestro curso de productos cambiarios. En el módulo anterior exploramos a fondo el Código Global de Conducta del mercado de divisas. Un pilar fundamental para asegurar las buenas prácticas y la integridad en el mercado Forex a nivel internacional. Ahora, en nuestro siguiente tema, en este tema 6, vamos a dar un paso crucial para complementar esa visión global, adentrándonos en el terreno local. Realizaremos un análisis normativo y de los principios que regulan la operación específicamente en México. Durante los próximos minutos navegaremos por este marco legal que rige las operaciones cambiarias y de derivados en nuestro país. Comprender este entorno desde la Constitución hasta las circulares específicas emitidas por nuestras autoridades financieras es absolutamente fundamental para asegurar que todas las actividades de manobras se realicen en estricto cumplimiento y con la debida diligencia. Antes de entrar al tema, vamos a hacer el análisis del temario, de todo lo que vamos a ver. Primero vamos a ver el panorama regulatorio del mercado cambiario en México, constitución, leyes, reglamentos circulares, cuál es la jerarquía normativa. Vamos a ver ley del Banco de México, ley de instituciones de crédito, ley del mercado de valores. Luego el siguiente subtema vamos a ver la regulación específica de Banco de México para operaciones cambiarias, principales circulares, requisitos para intermediarios y reporte de operaciones. El tercer subtema es el rol de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el rol de supervisión, vigilancia, etcétera. Y el último subtema es, vamos a ver con PLD, prevención del lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, o sea, todo esto de la ley en operaciones cambiarias. Bueno, y con eso comenzamos el tema 6. Pues entrando ya de lleno a el panorama regulatorio del mercado cambiario en México, el primer subtema, es importante primero tener una visión clara de cómo se estructura el marco normativo. No todas las normas tienen el mismo peso ni el mismo origen. En México, como en la mayor parte de los países, con un sistema jurídico robusto, existe una jerarquía normativa. En la cima de esta pirámide se encuentra nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De hecho, esta es la pirámide kelseniana, la pirámide de Kelsen, la pirámide de la jerarquía de las normas. Entonces, hasta arriba está la Constitución, que es la ley fundamental y de la cual emanan todas las demás. Obviamente ha habido muchas modificaciones. La última modificación, pues es al momento en que estamos grabando este video, es del 15 de abril del 2025, publicada en el Diario Oficial. Y bueno, la Constitución establece los principios básicos, los derechos y las obligaciones y define la estructura del Estado mexicano. En un nivel muy relevante también se encuentran los tratados internacionales que México ha firmado y ha ratificado, los cuales, dependiendo de la materia, pueden tener incluso una jerarquía a la par de la Constitución, no por encima, pero sí a la par, o supralegal en ciertos contextos, especialmente en materia de derechos humanos. La jurisprudencia de la Corte ha establecido que los tratados se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales, pero en un segundo término respecto de la Constitución Federal. Entonces, dependiendo en la pirámide, también tendremos las leyes federales. Si lo vemos así, entonces podríamos decir que es Constitución Política
tratados internacionales ratificados por México y leyes federales, las leyes que rigen en toda la República. Estas sabemos que son leyes federales porque son las que aprueba el Congreso de la Unión y que está establecido en el artículo 73 de la Constitución, el Congreso de la Unión en qué puede legislar, y lo que legisla aplica a todo el país, no depende por estados, es igual en todo el país. Generalmente desarrollan preceptos constitucionales. Para el tema de hoy, varias leyes federales son clave y las vamos a ver en un momento. Y luego, para detallar la aplicación de estas leyes, pues existen también los reglamentos. Finalmente, en un nivel más específico y operativo, encontramos las circulares, las disposiciones de carácter general y los acuerdos. Estas son normas emitidas por las autoridades financieras competentes, como el Banco de México, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estas disposiciones son cruciales porque traducen los mandatos de las leyes y reglamentos en reglas prácticas y detalladas que las instituciones financieras, como Banobras, deben seguir en su día a día. Son, por así decirlo, el manual de operaciones regulatorio. Entender esta jerarquía es importante porque nos ayuda a situar cada norma en su contexto y a comprender su alcance y su fuerza vinculante. Ahora, centrémonos en algunas de las leyes federales que son piedras angulares para la regulación del mercado cambiario y de los productos financieros derivados en México. En primer lugar, y de manera fundamental, tenemos la Ley del Banco de México. Esta ley es la que otorga a nuestro Banco Central, Banco de México o Bancico, su autonomía, un pilar para su credibilidad y efectividad. Pero además establece claramente sus funciones. Entre las más relevantes para nuestro curso, la Ley del Banco de México designa al Banco de México como la autoridad cambiaria del país y como el rector de la política cambiaria. Esto significa que el Banco de México tiene la facultad de regular las operaciones con divisas, la intermediación en el mercado de cambios y de emitir las disposiciones necesarias para procurar el buen funcionamiento de estos mercados y para la ejecución de la política cambiaria que el propio banco determine. La última reforma publicada a esta ley data del 10 de enero del 2014. En segundo lugar, está la Ley de Instituciones de Crédito. Esta ley proporciona el marco general para la operación de todas las instituciones de banca múltiple y muy importante para nosotros, también para la banca de desarrollo, donde se encuentra Banobras. La Ley de Instituciones de Crédito regula una amplia gama de actividades bancarias, incluyendo, por supuesto, las operaciones con divisas y la realización de operaciones con instrumentos financieros derivados por parte de los bancos. Establece requisitos prudenciales importantes, como niveles mínimos de capital, obligaciones en materia de gestión de riesgos, y define el marco para la supervisión de estas entidades por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es importante actualizar que la última reforma publicada de la Ley de Instituciones de Crédito fue el 24 de enero del 2024. Y en tercer lugar, aunque su enfoque principal es el mercado de valores en un sentido más amplio, acciones, bonos corporativos, etc., la Ley del Mercado de Valores. Esta también tiene
una relevancia significativa para nuestro tema. Esta ley regula la intermediación de valores, algunos de los cuales pueden tener un componente en moneda extranjera o estar referenciados a tipos de cambio. De manera muy importante, la ley del mercado de valores establece el marco para el funcionamiento de los mercados organizados donde se negocian algunos derivados listados, como es el caso de los futuros sobre el tipo de cambio dólar-peso que se operan en el MEXDER. Además, la ley del mercado de valores contiene disposiciones importantes sobre transparencia, revelación de información y conducta en los mercados que son aplicables a muchos participantes. La ley del mercado de valores también ha sido objeto de reformas recientes con la última publicación en el Diario Oficial el 24 de enero del 2024. Un aspecto crucial de estas reformas es la introducción de la inscripción simplificada. Este mecanismo busca facilitar el acceso a financiamiento para pequeñas y medianas empresas, las pymes, al reducir significativamente los costos y las barreras administrativas, permitiendo que las empresas listen acciones o deuda en las bolsas mexicanas en tan solo 4 semanas, en contraste con los 18 meses que tomaba el proceso anterior. Estas 3 leyes, Ley del Banco de México, Ley de Instituciones de Crédito y Ley del Mercado de Valores, forman, por así decirlo, el esqueleto del marco regulatorio para las operaciones cambiarias y con derivados en nuestro país. Sobre ellas se construyen las regulaciones más específicas que emiten las autoridades. Vamos ahora a ver la regulación específica del Banco de México para operaciones cambiarias. Como mencionamos, la ley del Banco de México le confiere a Banxico un rol central y protagónico en la regulación del mercado cambiario. Veamos con un poco más de detalle cómo ejerce estas facultades. La ley del Banco de México es muy clara al otorgarle a Banxico facultades amplias y específicas en materia cambiaria. Estas incluyen, entre otras muy importantes, la capacidad de regular las operaciones con divisas que realicen no solo las instituciones de crédito como Banobras, sino también otros intermediarios del mercado cambiario como las casas de cambio. La facultad de establecer las características de las operaciones que se puedan realizar, definiendo qué tipos de instrumentos son permitidos, los plazos, las condiciones de liquidación, etc. Aunque en un régimen de flotación como el actual no se fijan límites estrictos a la tenencia de divisas para el público en general, Banco de México tiene la facultad de establecer ciertas condiciones o requerimientos si lo considera necesario para la estabilidad. Una función crucial es la de emitir disposiciones relativas a la información que los intermediarios del mercado deben proporcionar al Banco Central sobre sus operaciones. Estos reportes regulatorios son vitales para que Banco de México pueda monitorear la actividad del mercado, evaluar los riesgos sistémicos y obtener la información que necesita para la formulación de sus políticas. Y por supuesto, Banco de México tiene la facultad de participar directamente en el mercado de cambios.
En México, bajo el régimen de flotación del tipo de cambio, esta participación no busca fijar un nivel específico para el peso, sino más bien procurar el ordenado funcionamiento del mercado. Por ejemplo, proveyendo liquidez en momentos de alta volatilidad o para administrar de manera eficiente las reservas internacionales del país. Banco de México ejerce estas facultades principalmente a través de la emisión de circulares y disposiciones de carácter general que se publican en el Diario Oficial de la Federación y son de observancia obligatoria para las entidades a las que van dirigidas. Para una institución como Banobras es absolutamente vital conocer, entender y aplicar todas aquellas disposiciones que le son pertinentes. Una de las circulares más importantes y extensas en esta materia es la famosa circular 3/2012 de Banco de México, titulada Disposiciones aplicables a las operaciones de las instituciones de crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Esta última ya está extinta. El decreto por el que se extingue este organismo público descentralizado fue publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo del 2023. Pero la circular sigue vigente con sus múltiples modificaciones. Bueno, esta circular es un documento muy denso que regula una amplísima gama de operaciones que pueden realizar los bancos, incluyendo, por supuesto, las operaciones con divisas y de manera muy detallada las operaciones con instrumentos financieros derivados como forwards, swaps y opciones. Establece requerimientos de información al Banco Central. Define ciertos límites, por ejemplo, para las posiciones en moneda extranjera que pueden mantener los bancos. Y dicta condiciones operativas y de control interno. Para el personal de Banobras que está involucrado en la tesorería, en la mesa de dinero, en el área de riesgos o en el área legal, conocer los capítulos de la circular 3/2012 que le aplican es fundamental. Además de esta circular tan comprensiva, Banco de México también emite y actualiza periódicamente disposiciones de carácter general que son aplicables específicamente a las operaciones con divisas. Estas pueden detallar, por ejemplo, los tipos exactos de operaciones de compraventa de divisas que están permitidas, spot, cash o a plazo. Los requisitos que deben cumplir los intermediarios del mercado de cambios, como los bancos y las casas de cambio para poder operar. Y ciertas obligaciones relacionadas con la identificación de clientes para operaciones relevantes, complementando lo que establece la normativa de prevención del lavado de dinero. Por ejemplo, la circular 13 del 2017, que establece disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito y otras empresas que presten de manera profesional el servicio de transferencia de fondos. Esta fue modificada por la circular 1 de este año, 2025. También hay otras disposiciones de Banco de México que, aunque no sean exclusivamente sobre divisas, son muy relevantes. Por ejemplo, las que regulan las tasas de interés de referencia, como la TIE, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio, como ustedes saben, la que a menudo se usa en contratos de derivados. Es crucial
señalar que el Banco de México ha implementado una transición fundamental de la TIE hacia la TIE de fondeo y la TIE de fondeo compuesta por adelantado. El uso de las TIE a plazos de 91 y 182 días para nuevos contratos quedó prohibido a partir del 1 de enero del 2024. El uso de la TIE a plazo de 28 días para nuevos contratos será prohibido a partir del 1 de enero del 2025. Banco de México comenzó a calcular estas tasas de forma sintética a partir del 1 de enero del 2024. Estas modificaciones se encuentran detalladas en circulares como la 4 del 2023, que fue publicada el 13 de abril de ese año, 2023, y la 16, también 23, publicada el 13 de diciembre, obviamente del 2023, que reforman la circular 3 del 2012. O las disposiciones sobre los sistemas de pagos, como el SPEI, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, que son la infraestructura a través de la cual se liquidan la mayoría de las operaciones financieras, incluyendo las cambiarias. En nuestro país, las normas de Banco de México para el SPEI aseguran transacciones rápidas con reflejo en un máximo de 30 segundos y devolución de fondos en caso de fallo de la cuenta receptora. La lección clave aquí es que la regulación del Banco de México es dinámica y muy detallada. Es una obligación para Banobras y para todo su personal relevante estar permanentemente actualizados, consultando siempre las versiones más recientes de estas disposiciones en el Diario Oficial de la Federación o directamente en el sitio web del Banco de México. La regulación de Banxico también establece una serie de requisitos específicos que deben cumplir las entidades que actúan como intermediarios en el mercado cambiario. Y esto incluye, por supuesto, a los bancos como Banobras. Estos requisitos pueden abarcar mantener niveles de capital regulatorio suficientes para cubrir los riesgos asociados a sus operaciones, incluyendo el riesgo de mercado por posiciones en divisas y el riesgo de contraparte en derivados. Contar con sistemas de control interno robustos y con políticas y procedimientos bien definidos para la gestión de todos sus riesgos. Asegurar que el personal que participa en estas operaciones esté debidamente capacitado y en algunos casos cuente con las certificaciones necesarias, por ejemplo, la certificación de la AMIB, de la Asociación Mexicana de Bancos, para los promotores de instrumentos derivados, y disponer de una infraestructura tecnológica adecuada para la correcta ejecución, registro y control de las operaciones. Un componente absolutamente central de la regulación y de la función de supervisión del Banco de México es el reporte de operaciones. Las instituciones financieras, incluyendo Banobras, tienen la obligación de reportar de manera periódica y detallada una gran cantidad de información al Banco Central sobre sus actividades en el mercado de divisas y con instrumentos derivados. Estos reportes permiten al Banco de México monitorear la actividad del mercado Forex, entendiendo los volúmenes, los flujos, las tendencias. Evaluar los riesgos sistémicos que podrían estar gestándose en el mercado.
obtener la información estadística que necesita para la formulación de sus políticas monetaria y cambiaria. Y, por supuesto, supervisar el cumplimiento normativo por parte de las instituciones. Banobras está sujeta a múltiples requerimientos de reporte, algunos diarios, otros mensuales, otros trimestrales, los que cubren sus posiciones en moneda extranjera, sus operaciones de compraventa de divisas, sus carteras de derivados, sus exposiciones al riesgo, etc. La precisión y la oportunidad en la entrega de estos reportes son cruciales y cualquier falla puede ser objeto de observación o incluso sanción. Como ven, el rol del Banco de México es multifacético. Establece las reglas del juego. Participa como un jugador más cuando es necesario y actúa como el árbitro que vigila que todos cumplan. Su influencia en el mercado cambiario mexicano es determinante. Además del Banco de México, otra autoridad financiera fundamental en la supervisión y regulación del sistema financiero mexicano y por ende de las actividades que Banobras realiza en el mercado cambiario y con derivados es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero cuenta con autonomía técnica y facultades ejecutivas. Su rol principal, establecido en su propia ley, es supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades que integran el sistema financiero mexicano. Esto incluye a los bancos múltiples, a la banca de desarrollo como Banobras, a las casas de bolsa, a las sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMES, y a muchas otras figuras. Es necesario que nosotros tengamos claros que la última reforma fue publicada el 11 de mayo del 2022. Pero bueno, los objetivos fundamentales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al ejercer esta supervisión y regulación son procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de estas entidades financieras y de manera muy importante, proteger los intereses del público usuario de los servicios financieros. Es en muchos sentidos el gran vigilante del sistema. En el contexto específico del mercado cambiario y de los instrumentos financieros derivados en los que Banobras participa, las funciones de la Comisión Nacional Bancaria son múltiples y son muy relevantes. Primero, y quizás la más visible, es la supervisión del cumplimiento normativo. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene la facultad y la obligación de verificar que Banobras, como institución de banca de desarrollo, cumpla con toda la normativa que le es aplicable. Esto incluye no solo las leyes que emanan del Congreso, sino también las circulares y disposiciones emitidas por el Banco de México, por la Secretaría de Hacienda y por la propia Comisión. Esta supervisión abarca aspectos cruciales como la robustez de los sistemas de gestión de riesgos de Banobras, incluyendo cómo se identifica, mide,
monitorea y controla el riesgo de mercado, incluyendo el riesgo cambiario, el riesgo de crédito de contraparte en operaciones con derivados, el riesgo de liquidez y el riesgo operacional asociado a estas actividades. La efectividad de los controles internos, la suficiencia de los niveles de capitalización para cubrir los riesgos asumidos, la adecuada evaluación de las posiciones en moneda extranjera y de los instrumentos financieros derivados que Banobras tenga en su balance. Y como veremos en la siguiente sección, el cumplimiento estricto de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Segundo, la Comisión Nacional Bancaria de Valores realiza una vigilancia del mercado más amplia, monitoreando las operaciones para detectar posibles irregularidades, abusos de mercado, como el uso de información privilegiada o la manipulación de precios, o incumplimiento a la normativa que pudieran afectar la integridad del sistema. Tercero, en ciertos casos, la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene facultades de autorización. Por ejemplo, para que un banco pueda realizar ciertas operaciones consideradas más sofisticadas o para que adopte nuevos productos financieros o modelos internos de medición de riesgo, a menudo se requiere la autorización previa de la comisión. Cuarto, la Comisión Nacional Bancaria y Valores también emite su propia normativa prudencial. Estas son disposiciones de carácter general que buscan asegurar la solvencia y estabilidad de las instituciones. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria establece reglas detalladas sobre los requerimientos de capital por riesgo de mercado, que incluyen el riesgo cambiario, las metodologías que deben seguir los bancos para la evaluación de sus instrumentos financieros, incluyendo los derivados, y las reglas para la contabilidad de las operaciones con derivados, incluyendo la contabilidad de coberturas. Y quinto, una facultad muy importante, la facultad de sanción. En caso de que la Comisión Nacional Bancaria y Valores detecte incumplimiento a las leyes y regulaciones, tiene la capacidad de imponer diversas sanciones a las instituciones y en algunos casos también a los funcionarios responsables. Estas sanciones pueden ir desde amonestaciones y multas económicas que pueden ser cuantiosas hasta la suspensión de ciertas operaciones o en casos extremos de gravedad o reincidencia, incluso la revocación de la licencia para operar como institución de crédito. Para Banobras es absolutamente vital mantener una comunicación que sea fluida, transparente y colaborativa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Atender de manera oportuna y completa todos sus requerimientos de información y las observaciones que puedan surgir de las visitas de inspección y sobre todo asegurar un cumplimiento continuo y proactivo de toda la normativa aplicable. La relación con la Comisión Nacional Bancaria de Valores es un pilar de la gobernanza y la estabilidad de la institución. Bueno, llegamos ahora a un tema que es transversal
a todas las operaciones financieras, pero que tiene una relevancia particular en el contexto de las operaciones cambiarias y con el manejo de divisas. La prevención del lavado de dinero, abreviado PLD, y el financiamiento al terrorismo, FT. Entonces, bueno, cuando dicen PLD, FT, es prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se busca encubrir el origen de fondos que han sido obtenidos a través de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción, la extorsión, el fraude fiscal. Y esto es con el objetivo de hacerlos aparecer como si provinieran de fuentes legítimas y poder así introducirlos en el sistema financiero formal. Por otro lado, el financiamiento al terrorismo implica la provisión o recolección de fondos por cualquier medio, directo o indirecto, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte para llevar a cabo actos de terrorismo. Las instituciones financieras, por la naturaleza de sus operaciones, manejo de dinero, transferencias, cambio de divisas, etc., son particularmente vulnerables a ser utilizadas, ya sea de manera inadvertida o, en el peor de los casos, con la complicidad de alguien interno, como vehículos para canalizar estos fondos ilícitos o para financiar actividades terroristas. Por ello, existe un marco legal y regulatorio muy robusto a nivel internacional y nacional para prevenir, detectar y reportar estas actividades. Las consecuencias de no cumplir adecuadamente con estas obligaciones del PLD o FT, más bien IFT, pueden ser devastadoras para una institución como Banobras. Estamos hablando de sanciones económicas que pueden ser extremadamente severas, impuestas por las autoridades nacionales o incluso por autoridades de otros países si se violan sus normativas. Un daño reputacional enorme que puede ser muy difícil, si no imposible, de revertir, y que afectaría la confianza del público, de los inversionistas y de los mercados. Posibles responsabilidades penales para la institución, como persona jurídica, o sea, como persona moral, y o para los funcionarios o empleados que resulten involucrados. Y un riesgo muy tangible de pérdida de corresponsalías bancarias internacionales, lo cual limitaría severamente la capacidad de Banobras para realizar operaciones en moneda extranjera. México, como país, está comprometido con los más altos estándares internacionales en esta materia, que son los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, o FATF por sus siglas en inglés. En México, la ley principal en esta materia es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que comúnmente nosotros conocemos como la Ley Antilavado, o que la abreviamos siempre en los textos como el FPI o RPI. Y además de su reglamento, ¿no? Junto que tiene un reglamento, ¿no? Esta ley establece una serie de obligaciones para todos aquellos
que realizan ciertas actividades que la propia ley considera como actividades vulnerables al lavado de dinero. Ahora, es muy importante entender que si bien esta ley es el marco general para el sector financiero, incluyendo a los bancos como Banobras, existen disposiciones específicas que son emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, generalmente con la opinión del Banco de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas disposiciones, que se publican como disposiciones de carácter general, son las que verdaderamente detallan el cómo, cuándo y qué de las obligaciones de PLD o IFT para los bancos. Son extremadamente detalladas y de cumplimiento obligatorio. Es fundamental especificar que estas disposiciones son las referidas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Es de suma importancia destacar que estas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito han sido objeto de reformas significativas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó una resolución el 28 de agosto del 2024 en el Diario Oficial de la Federación, la cual reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones. Entró en vigor el 29 de agosto del 2024. Estas disposiciones establecen una serie de obligaciones fundamentales para instituciones como Banobras. Mencionaré las más importantes. Primero, y quizás la base de todo, es la obligación de identificación y conocimiento del cliente. Know Your Customer, KYC, por las siglas en inglés. Lo que también se conoce como debida diligencia del cliente. Esto implica no solo recabar y verificar los datos y documentos de identificación de todos los clientes usuarios, ya sean personas físicas y las personas morales, sino también hacer un esfuerzo razonable por conocer su perfil transaccional, a qué se dedican, cuál es el origen de los fondos que van a manejar y cuál es el propósito de la relación comercial. Dependiendo del nivel de riesgo que represente cada cliente que Banobras debe evaluar, se aplicará una debida diligencia simplificada o, para clientes de mayor riesgo, una debida diligencia reforzada, que implica recabar más información y realizar un escrutinio más profundo. Una modificación clave es que los expedientes de identificación del cliente deben ser revisados por una persona distinta a aquella que participó en su integración, lo que fortalece los controles internos. Segundo, el monitoreo de operaciones. No basta con conocer al cliente al inicio. Banobras debe tener sistemas y procedimientos para monitorear las operaciones que realizan sus clientes a lo largo del tiempo, con el fin de detectar aquellas que puedan ser inusuales, es decir, que no concuerdan con el perfil transaccional conocido del cliente. Las relevantes, aquellas que superan ciertos umbrales monetarios establecidos en las disposiciones, usualmente en dólares o su equivalente en otras monedas, o incluso internas preocupantes, aquellas en las que pudiera estar involucrado personal de la propia institución. Además, las entidades
deben establecer mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones más estrictos para clientes que realicen operaciones en efectivo por un monto acumulado igual o superior a $1,000,000 o $100,000 estadounidenses en un mes calendario. Tercero, y como consecuencia del monitoreo, la obligación de reportar ciertas operaciones a las autoridades competentes. Estos reportes se envían a la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, de la Secretaría de Hacienda, generalmente a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los principales tipos de reportes son reportes de operaciones relevantes, aquellas que igualan o superan un umbral monetario específico. Para las instituciones de crédito, la cifra correcta es igual o superior al equivalente en moneda nacional a 7,500 unidades de inversión, UDIs. Reportes de operación inusuales, aquellas que después de un análisis la institución considera que podrían estar vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Reportes de operaciones internas preocupantes, aquellas donde se sospecha la participación de directivos o empleados de la propia institución. Hay plazos y formatos muy específicos para enviar estos reportes. Además de esto, Banobras debe implementar políticas y procedimientos internos de PLD, FT, o sea, de prevención del lavado de dinero y en contra del terrorismo, que estén por escrito, aprobados por sus órganos de gobierno y que detallen cómo se cumplirán todas estas obligaciones. Designar a un oficial de cumplimiento y a veces a un comité de comunicación y control que sea el responsable de vigilar la implementación y el funcionamiento de estas políticas. Es importante destacar que los oficiales de cumplimiento están ahora obligados a contar con una certificación vigente en materia de PLD-FT emitida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Proporcionar capacitación continua y especializada a todo el personal relevante sobre sus responsabilidades en materia de PLD y FT. Contar con sistemas automatizados que ayuden en las labores de identificación, monitoreo y generación de alertas. Y someterse a auditorías periódicas, internas y externas, para verificar la efectividad de su programa de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El auditor que elabore y firme el informe de auditoría debe contar con la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Adicionalmente, las entidades deben abstenerse de realizar operaciones de corresponsalía con entidades financieras extranjeras o intermediarios que no tengan presencia física o un centro de negocios en ninguna jurisdicción, con el fin de prevenir el uso de bancos o entidades fachada. La resolución de agosto del 2024 establece plazos específicos para la implementación de ciertas obligaciones. 12 meses para modificar la metodología de evaluación de riesgos y para que los oficiales de cumplimiento obtengan la certificación. Y 18 meses para actualizar el manual de cumplimiento y los sistemas automatizados. Ahora, ¿cómo se traduce esto de manera específica a los productos y operaciones cambiarias que realiza
o podría realizar manobras. En todas las operaciones de compra-venta de divisas, ya sean spot, cash o incluso forwards u otros derivados, Banobras debe asegurar la identificación plena de sus clientes y contrapartes, aplicando los procedimientos de KYC que ya mencionamos, Know Your Customer. Monitorear estas operaciones por sus montos y su frecuencia, prestando especial atención si involucran efectivo, aunque esto es cada vez menos común y más riesgoso, o si se realizan con instrumentos que pudieran ser de mayor riesgo. Reportar las operaciones relevantes que superen los umbrales establecidos, ahora referenciados a 7.500 unidades de inversión para instituciones de crédito. Y realizar un análisis cuidadoso de cualquier operación que parezca inusual. Por ejemplo, si un cliente empieza a hacer muchas operaciones pequeñas que parecen un intento de fraccionamiento para evitar los umbrales de reporte, o si las operaciones no tienen un aparente propósito económico o comercial lícito que justifique su actividad. Para las operaciones con derivados cambiarios, además de la debida diligencia de la contraparte, es importante entender el propósito de la operación. ¿Es una cobertura legítima de un riesgo comercial o financiero? ¿O podría ser un intento de mover fondos de manera opaca? Y monitorear los flujos de liquidación. En las transferencias internacionales de fondos que Banobras pueda realizar o recibir como parte de sus operaciones cambiarias o de tesorería, se debe cumplir con la normativa internacional conocida como la regla del viajero, que exige que las transferencias vayan acompañadas de información completa sobre el ordenante y el beneficiario de los fondos. Se debe prestar especial atención a las operaciones que involucren jurisdicciones consideradas de alto riesgo para el lavado de dinero o paraísos fiscales. Incluso en los créditos o fondeos en moneda extranjera, aunque el riesgo principal del PLD puede estar en otras etapas. Siempre es importante tener un entendimiento del origen de los fondos de los acreditados. Si estos fondos se usarán para el pago del crédito y realizar una debida diligencia de los fondeadores internacionales con los que Banobras obtiene recursos. La clave en todo esto es aplicar un enfoque basado en riesgo, es decir, dedicar más atención y recursos a los clientes, productos y operaciones que presenten un mayor riesgo de PLD y OFT, y sobre todo fomentar una cultura de cumplimiento robusta en toda la institución, donde cada empleado entienda su papel y su responsabilidad en la prevención de estos delitos. Y con esta visión sobre la crucial importancia de la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, concluimos nuestro tema 6. Hemos navegado por el complejo pero absolutamente esencial panorama normativo que regula las operaciones cambiarias y de derivados en México. Repasamos la jerarquía de nuestras leyes. Identificamos las leyes fundamentales como la Ley del Banco de México, con su última reforma en 2014. La Ley de Instituciones de Crédito, la actualizada a enero de 2024, y la Ley
del mercado de valores, también de enero de 2024, destacando la inscripción simplificada para pymes. Profundizamos en el rol y la regulación específica del Banco de México, destacando la relevancia de circulares como la 3 del 2012 y la importancia de los reportes regulatorios, así como la fundamental transición de la TIE a la TIE de fondeo con sus fechas de prohibición para nuevos contratos en 2024 y en 2025. Analizamos también las funciones de supervisión, vigilancia y sanción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuya ley fue reformada en mayo del 2022. Y dedicamos una parte muy importante a la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entendiendo el marco legal de la propia ley reformada en 2021 y las obligaciones detalladas para el sector financiero en las disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que tuvieron reformas recientes en agosto del 2024, incluyendo la revisión de expedientes KYC, la certificación obligatoria para oficiales de cumplimiento y auditores, restricciones en corresponsalías bancarias y los nuevos plazos de cumplimiento, además de corregir el umbral de operaciones relevantes de 7.500 UDIs. Conocer y, sobre todo, cumplir de manera proactiva y rigurosa con todo este marco normativo no es solo una obligación legal para Banobras, es una garantía fundamental para su operación segura, transparente, íntegra y sostenible, y para mantener la confianza de la sociedad y de los mercados. En nuestro siguiente tema, el tema 7, que ya veremos el día de mañana, llevaremos muchos de estos conceptos a un terreno aún más práctico, al analizar los eventos de afectación a la institución y al mercado financiero, donde veremos cómo estos riesgos y estas regulaciones interactúan con la realidad y la dinámica de los mercados. Por ahora, concluimos la sesión del día de hoy y mañana continuaremos. Muchas gracias por su atención y los espero para el día de mañana, nuestro último día de sesión, y recordar que mañana realizaremos la evaluación final.